en su existencia, de asentamientos, que es el capítulo número 2, puede haber visto incremento de esfuerzos, ¿ya? Entonces, en asentamientos se ve la relación entre los movimientos del terreno y la estabilidad de las estructuras cimentadas sobre él, que es una relación compleja debido a que existen variados mecanismos generadores de movimientos del terreno. Y por un lado, existen diversos tipos de estructuras disponiendo cada una de ellas una capacidad variable para resistir o ser deteriorados por el movimiento. Entonces, aquí habla sobre las cargas de la fundación, ya que pueden ser cargas puntuales, cargas estructurales, cargas debido al medio ambiente, pero principalmente lo que nos interesa es las cargas estructurales, las cargas que son transmitidas a partir de la fundación y la fundación distribuye esa carga en un área definida al suelo. El suelo reacciona ante una carga adicional como un incremento de esfuerzos a lo largo de la profundidad que físicamente se traduce en un asentamiento. Y ese asentamiento evalúa la capacidad del suelo de soportar. Va a llegar un momento en el cual la carga que está por encima genera esfuerzos de tal manera de causar asentamientos grandes en el suelo y producir la falla. La falla por capacidad. Entonces, dentro de las cargas estructurales, se puede clasificar los asentamientos entre deformaciones inmediatas y deformaciones a largo plazo que se llama consolidación. ¿Ya? ¿Cómo se generan estos asentamientos? En realidad, la selección y el diseño de las fundaciones requiere identificar las causas actuales y precisar los mecanismos o procesos generadores de los asentamientos. Esta información es fundamental en la tarea de predecir la magnitud de los mismos y formular los criterios para su manejo. El éxito en la solución de los problemas de fundación depende más de la aplicación de un correcto enfoque que del uso de herramientas analíticas más o menos sofisticadas. El enfoque del problema está naturalmente vinculado a la acertada determinación de los mecanismos o procesos generadores de asentamientos en cada caso particular. Ya esto es muy importante y lo vamos a resaltar, y es que indica que calcular asentamientos más depende del enfoque adecuado aplicado a un caso particular que el uso de herramientas analíticas más o menos sofisticadas. Y aquí implícitamente habla de algún programa computacional que nos ayude a calcular asentamientos. Entonces, más allá de saber usar un software, depende más de aplicar un enfoque correcto, bajo el conocimiento del tipo de suelo y de las condiciones que se tienen en ese caso particular, ¿ya? Entonces, en esta parte de asentamientos, se define, ¿ya? Se define 3 tipos de asentamientos, ¿ya? Se define que el asentamiento que puede ocurrir en un suelo está definido por
por tres tipos de asentamiento, ¿ya? Asentamiento inmediato, asentamiento por consolidación primaria y asentamiento por consolidación secundaria. El asentamiento inmediato es un asentamiento que se produce en un periodo de tiempo entre 0 a 7 días. Es un periodo de tiempo muy corto. Este tipo de suelo se da tanto en suelos granulares como en suelos finos y entre paréntesis, gravas, arenas, limos y arcillas, es decir, en todo tipo de suelo. No importa su condición saturada, húmeda o seca, el asentamiento inmediato se produce en cualquier tipo de suelo, no importa su condición con el nivel freático, ¿ya? Pero, si en el caso de que se tuviera una condición húmeda, seca o saturada y se demuestra que el suelo es permeable, es decir, una permeabilidad mayor a 10 a la menos 3 centímetros por segundo, entonces, si ocurre eso, el asentamiento total solamente se da con el asentamiento inmediato, siendo 0 el asentamiento por consolidación primaria y 0 el asentamiento por consolidación secundaria. ¿Ya? ¿Qué significa que la permeabilidad sea mayor al valor de 10 a la menos 3 centímetros por segundo? Ya esta gráfica nos va a poder ayudar a entender esta situación. Es una relación de la permeabilidad del suelo, de la conductividad hidráulica del suelo, con respecto al tipo de suelo. ¿Ya? Para valores mayores a 10 a la menos 3, valores mayores a 10 a la menos 3 centímetros por segundo, el tipo de suelo es arena, limo, grava. Arena, limo, grava. Son arenas que son de media a alta permeabilidad. Es decir, que permiten el suelo, que permiten el paso del agua sin mayor problema por los espacios vacíos que se encuentran en medio de las partículas de suelo. Entonces, cuando se tiene la condición de que el suelo está seco, húmedo o saturado y la permeabilidad es mayor a 10 a la menos 3, es decir, son arenas, limos o gravas limpias, ¿ya? Donde se tiene una permeabilidad mayor a 10 a la menos 3, cuando se tiene este tipo de suelos y ocurre una carga neta, es decir, un cambio de esfuerzos, y lo que se va a traducir es que en ese tipo de suelos, en esas condiciones, se va a producir un asentamiento inmediato entre 0 a 7 días y permanente, ¿no? El ensayo del asentamiento por consolidación primaria, que es el siguiente asentamiento, no ingresa en este tipo de suelos por el tipo de suelos, ¿ya? Entonces aquí el asentamiento inmediato se da en todos los suelos, sean suelos finos o suelos granulares, sean saturados, húmedos o secos. Ante una carga neta, el suelo reacciona con ese asentamiento en un periodo de 0 a 7 días. El asentamiento por consolidación primaria es un asentamiento que ocurre en un periodo de tiempo mucho más largo, entre 1 a 5 años.
hay casos históricos donde se tienen periodos más largos de asentamientos por consolidación. Es el caso de la Torre de Pisa, que lleva más allá de 700 años asentándose. Entonces, este tipo de asentamientos tiene una diferencia con los asentamientos inmediatos, y esa diferencia es el factor tiempo. Un asentamiento inmediato se produce entre 0 a 7 días, es decir, inmediatamente, en un lapso de 7 días. En cambio, un asentamiento por consolidación primaria se da a lo largo de un tiempo prolongado, como 1 a 5, o en otros casos 700 años. ¿Ya? Es producto, solamente se da este asentamiento por consolidación primaria, solamente se da en suelos finos saturados, es decir, arcillas saturadas, arcillas llenas de agua, donde los espacios vacíos están llenos de agua, o casi llenos, ¿no? Con un grado de saturación entre el 90 al 100%. Si se da esa situación especial, de tener un suelo saturado entre un 90 al 100% y una permeabilidad menor a 10 a la menos 3 centímetros por segundo, es decir, a este lado, estaríamos en un suelo con baja, muy baja permeabilidad, es decir, un suelo que no permite tan fácilmente fluir dentro de sus espacios vacíos al agua, y es un suelo fino, saturado, que está lleno de agua. Entonces, si se produce esa situación, el asentamiento total es el componente del asentamiento inmediato, que sí ocurre en cualquier tipo de suelo, en cualquier condición, entre 0 a 7 días, más el asentamiento por consolidación primaria, que es el asentamiento que se produce en un largo periodo de tiempo, entre 1 a 5 años. Finalmente, el asentamiento por consolidación secundaria es un asentamiento que se produce a lo largo del tiempo, que dura mucho más que 5 años, pero este asentamiento se da en suelos orgánicos, que tengan presencia orgánica. En ingeniería civil, estos tipos de suelos no son usados como material de construcción o para fines constructivos, o como base para las fundaciones. En realidad, cuando uno se topa con un suelo con contenido de orgánico, lo reemplaza o lo reacomoda de tal forma de usar suelos inorgánicos sin la presencia de materia orgánica. Esto debido a que la reacción que tiene el material orgánico ante ciertas cargas es errática. No se podría, como les digo, predecir, ¿ya? No es tan fácil predecir. Si uno tiene una obra y está ante la presencia de un suelo orgánico, lo que se realiza es retirar el material orgánico, quitarlo, hacerlo a un lado. ¿Ya? Entonces, el asentamiento, la deformación vertical que ocurre ante una carga, es trabajado con estos 3 tipos de asentamientos, ¿ya? De tal forma que asentamiento por consolidación primaria
secundaria, consolidación secundaria, no se toma en cuenta porque en ingeniería civil no se trabaja con material con presencia orgánica, ya, no se trabaja con presencia orgánica, y se trabaja principalmente con estos dos componentes, ¿no? El asentamiento inmediato y el asentamiento por consolidación primaria. El asentamiento inmediato se da en todo tipo de suelo, en cualquier condición, siempre va a ocurrir. Y el asentamiento por consolidación primaria solamente se da en el caso de suelos finos saturados. Si cumple con esta condición de que el suelo fino es menor a 10 a la menos 3 centímetros por segundo, el asentamiento total tiene dos componentes, el asentamiento inmediato más el asentamiento por consolidación primaria. Si aquí se cumple con la condición de que el suelo tiene una permeabilidad mayor a 10 a la menos 3 centímetros por segundo, el suelo solamente va a tener un asentamiento inmediato, es decir, una deformación entre 0 a 7 días. Para esto, el texto presenta principalmente tres métodos de cálculo. Para el asentamiento inmediato, el método de Jambú, para suelos finos, el asentamiento inmediato por el método de Schmermann, John Schmermann, para suelos granulares, ya, suelos finos, suelos granulares, y el asentamiento por consolidación primaria a través del método odométrico para su cálculo. Entonces, en este capítulo vamos a ver estos tres métodos principalmente, y todos estos tienen la base en el módulo de elasticidad, es decir, la relación de las fuerzas con la deformación. Y esto lo han tenido que ver en resistencia de materiales 1, resistencia de materiales 2, donde se define en un ensayo estirar un acero, ¿ya? Vamos a recordar el ensayo típico de tracción de aceros de resistencia de materiales 2. Y en este se aplica una fuerza en un área definida, se mide la longitud, ¿ya? Y a medida que se va aumentando la fuerza, se va aumentando el esfuerzo, lo ponemos como esfuerzos entre fuerza aplicada en un área, y se va deformando el elemento, en este caso una masa de acero, donde la variación del elemento entre la longitud es llamado la deformación unitaria. Y la relación entre la fuerza y el área aplicada es denominada la tensión de aplicación de la fuerza. ¿Ya? Entonces, en resistencia de materiales se ha estudiado el acero, ¿ya?, que tiene una propiedad de ser bastante elástico, como un elemento creado por el hombre, ya es como un resorte, donde a medida que se va aplicando fuerza, es decir, el esfuerzo va aumentando, la deformación también va aumentando, pero en un rango razonable. Esta deformación es
una relación lineal. A partir de cierto punto ya deja de ser lineal y empieza a fluctuar, empieza a ceder el material, a llegar a los límites de su resistencia a tensión y finalmente falla. Pero si el elemento ha sido cargado en este rango inicial y no supera esta zona, lo que pasa con el elemento es que existe un reacomodo de partículas ordenadamente, de tal forma que cuando se deje sin efecto el ensayo, retorne a su tamaño original. ¿Ya? Entonces, en este proceso de carga y descarga, el acero presenta esta conformidad, este comportamiento. ¿Ya? También se define el coeficiente de Poisson como la relación de la deformación en X con relación a la deformación en Z en términos de deformaciones en dos direcciones, ¿no? En la dirección X y en la dirección Z. Esta relación se habla de la pendiente entre estas variables y se lo conoce como coeficiente de Poisson. Hay algunos valores típicos que se muestran aquí de algunos materiales de Poisson y en suelos también se tienen unos valores típicos de valores de Poisson. ¿Qué es lo que ocurre con las deformaciones plásticas? Es decir, en el momento de la carga y descarga, los átomos se van acomodando y algunos de ellos no retornan a la posición original del lugar de trabajo que están ocupando. Es así que esta relación permite definir a los materiales como un material elástico lineal plástico, ¿ya? Es decir, que al momento de la carga, aquí se puede ver, al momento de la carga, ya ocurre una zona donde ya no es una relación elástica, sino es una deformación variable, a medida que va aumentando el esfuerzo. Pero cuando se deja de cargar y se produce una descarga, la descarga ocurre de forma lineal elástico, ¿no? De forma lineal elástico. Pero aquí ya se produce una deformación permanente no recuperable. ¿Ya? Vean que, recuerden que en este ensayo del acero hay una zona elástica donde si se carga o descarga dentro de esa zona elástica, el material vuelve a su misma posición original. En cambio, si el material es un material elastoplástico, ya, no lineal, cuando se carga y descarga, lo que va a ocurrir es una deformación permanente no recuperable, ¿no? Y eso se puede ver fácilmente en ensayos de tracción directa en estos elementos, donde se puede ver las deformaciones ya permanentes de estos elementos.
¿Qué ocurre en suelos? En suelos, comparado con materiales como el acero, ¿ya? En realidad su relación de esfuerzo contra la deformación no es una relación lineal, ¿ya? Vean que acá se muestra una relación lineal de un material elástico, ¿ya? Pero ese no es el caso del suelo. El caso del suelo es un material que tiene una relación no lineal, no elástico ni lineal, ¿no? Vean que a medida que va aumentando la carga, la deformación va variando, y además en la carga y descarga se producen deformaciones no recuperables, plásticas, y esto se puede ver cuando uno va caminando cerca de un río o la playa. Uno va dejando huellas en el terreno y estas huellas se van formando y no recuperan cuando uno deja de pisarlas, ¿ya? Entonces ahí se presenta la deformación plástica existente en los suelos. Viendo de una manera analítica, se realiza un diagrama unitario con la presencia de sólidos, agua y aire, ¿ya? Como un estado inicial, para luego aplicar una carga, y ciertamente se produzca un incremento de esfuerzos que rápidamente se traduce en un asentamiento. En este caso vamos a analizar el asentamiento inmediato que se produce en el suelo de 0 a 7 días, ¿ya? Entonces, ninguna partícula del suelo ha sido removido, solamente se han acomodado las partículas. La cantidad de agua se mantiene constante y el volumen de aire ha sido reducido por el acomodo de las partículas y por la carga. Entonces, en este caso, lo primero que se expulsa, si quieren decirlo, ante una carga es el aire, ¿ya? Basados en esta analogía de qué es lo que ocurre en un suelo cuando se excava y se coloca una carga, es que existe una deformación y se hace un análisis de esta deformación. ¿Qué es esta deformación? Es la diferencia de alturas con respecto a la altura total. Y también se hace un estudio de esta deformación unitaria con respecto a el esfuerzo. Y es aquí donde entra el concepto de módulo de elasticidad, ¿ya? ¿Qué es el módulo de elasticidad? El módulo de elasticidad es una pendiente, ¿ya? El módulo de elasticidad es una pendiente en esta recta, ¿ya? Aquí se tiene la deformación unitaria y aquí se tiene una variación de esfuerzos para que le corresponde una variación de deformación unitaria. Y el módulo de elasticidad se define como la variación de este esfuerzo entre la deformación unitaria, ¿ya? Y entonces esta ecuación que relaciona los esfuerzos que se producen con la deformación que se produce nos ayuda a encontrar
el asentamiento. Uniendo estas dos ecuaciones, se puede obtener la ecuación básica del asentamiento inmediato, que es la teoría del método de Jambú y el método de Schmerman, que es el asentamiento es igual a 1 sobre el módulo de elasticidad por la variación de esfuerzos por la altura del elemento, ¿ya? El espesor del estrato. Esto se traduce como el asentamiento inmediato, ¿ya? Y como la variación de alturas como el asentamiento inmediato es igual a 1 sobre el módulo de elasticidad por la variación del incremento de esfuerzos que produce en el suelo, que en realidad es la carga neta multiplicado por la altura. Esta es la ecuación básica de asentamientos inmediatos con una respuesta elástica. Si bien el suelo es un material elástico no lineal, esta ecuación nos permite poder relacionar en una precisión adecuada la relación entre el esfuerzo y deformación. ¿Ya? Entonces, como primer método, que no es el método de Jambú, sino es un método anterior, se presenta la ecuación de asentamientos inmediatos en arcillas determinados por estas ecuaciones, ¿no? Entonces, acá se presenta a modo de ilustrar cómo se utiliza esta ecuación en arcillas, de tal forma que esta ecuación ha sido calibrada para dar resultados mucho más certeros en cuanto a la precisión, ¿ya? Para que sea una ecuación válida, es que vean que la ecuación general de asentamientos inmediatos, que es 1 sobre el módulo de elasticidad por la carga neta por la altura, ha sido añadido, ya que está 1 sobre el módulo de elasticidad por la carga neta por la altura, ya, ha sido reemplazado por el ancho de la fundación, 1 menos Poisson al cuadrado, que sería este tipo de materiales, por el factor de influencia que está en función, ya está en función de la geometría de la fundación. ¿Cuál es la geometría que debemos conocer? El ancho B, que es la menor dimensión en planta de la fundación. Ese es el ancho. Hay que identificar que una carga neta está aplicada a una cierta profundidad, y a esa cierta profundidad se conoce como el nivel de fundación. Y esta carga neta se aplica en una profundidad dada, ¿ya? ¿Qué profundidad el suelo está siendo sometido a este asentamiento? Pues más o menos el incremento de esfuerzos nos da una idea de eso, donde el incremento de esfuerzos al 10% de la carga neta más o menos alcanza la profundidad de 2 veces el ancho de la fundación. Por lo tanto, esta carga neta está aplicando en esta fundación y tiene un efecto de 2 veces el ancho de la fundación.
¿Ya? Esto es para suelos de arcillas infinitas o con un espacio semi-infinito, ¿ya? Donde no existe un estrato inferior. Pero el que más se utiliza es el método de Jambú de 1956, que desarrolló una solución para la determinación de asentamientos de estratos de espesor delgado limitados por un estrato rígido, luego de aplicar una carga a través de una fundación flexible. La expresión de Jambú son dos coeficientes A0 y A1 multiplicado por la carga neta multiplicado por el ancho B entre el módulo de elasticidad no drenado. ¿Por qué se habla del módulo de elasticidad no drenado? Porque al hablar de arcillas, el caso más crítico es a corto plazo y su parámetro que influye en ese periodo corto es un parámetro en condiciones no drenadas. Acá Jambú presenta esta ecuación donde los coeficientes A0, A1 no tienen unidades. La carga neta se presenta como un valor en kilopascales. El ancho B se recomienda utilizar en metros y el módulo de elasticidad no drenado se mantiene en kilopascales. Ya si se utiliza estas ecuaciones o estas unidades, el resultado sería un asentamiento en las mismas unidades que el asentamiento inmediato. En este caso, si el ancho B lo colocamos en metros, el asentamiento inmediato saldría en metros. ¿Ya? Los coeficientes A0 y A1 tienen estas gráficas. El A0 se obtiene de esta gráfica donde en la parte inferior se tiene el nivel de fundación entre el ancho B, ¿ya? Y la relación entre el nivel de fundación es la profundidad a la cual está instalada la fundación, la relación entre el nivel de fundación y el ancho B, ¿ya? Teniendo esa relación, se sube con una vertical y donde intersecta a esta curva, se traza una horizontal. ¿Ya? De tal forma que el coeficiente A0 es determinado, ¿no? en un valor entre 0.85, ¿no? 86 a 0.98, ¿no? Más o menos. Aquí no se puede ser tan preciso, ¿no? Porque la gráfica no es tan precisa. ¿Ya? Y el coeficiente A1 sale de esta relación. Vean que para usar esta gráfica tiene su propio esquema. Se tiene una carga neta ubicada a un nivel de fundación en un ancho B definido y existe un estrato de arcilla, por debajo de la carga neta de un ancho finito.
de un ancho igual a H. Entonces aquí se entra a esta relación, a esta tabla con la relación de H sobre B, la relación entre el estrato de arcilla de espesor finito, delimitada por otro tipo de suelo y la carga aplicada, entre el ancho B, se entra con una vertical, ¿ya? Hasta la relación entre L sobre B. Y aquí L sobre B igual a 1 implica una fundación cuadrada y un poquito más abajo hay una relación para una fundación circular. Y a medida que va aumentando la relación L sobre B, las gráficas van modificándose, ¿no? De tal forma que uno ingresa con H sobre B, intersecta a la curva que relaciona L sobre B y traza una horizontal para encontrar el coeficiente A1. La carga neta es la calculada como en el anterior capítulo, donde es la diferencia de la carga efectiva final menos la sobrecarga efectiva inicial, calculado a nivel de fundación. El ancho B es una propiedad y el módulo de elasticidad no drenado es una propiedad que se conoce del suelo, que se determina del suelo, ¿ya? Entonces, teniendo estos valores, se puede calcular el asentamiento inmediato producida en una arcilla que está inmediatamente por debajo de la fundación de la carga neta y está delimitado por otro tipo de suelo en la parte inferior. Entonces, este cálculo de asentamiento inmediato es válido para estas condiciones. Es válido para estas condiciones. ¿Qué es lo que ocurre usualmente? Ocurre que el estrato de arcilla no se encuentra en la parte inferior inmediata de la carga neta, ¿ya? No ocurre esto. Entonces, lo que se hace aquí es utilizar el principio de superposición. ¿Cuál es el principio de superposición en este caso? Es que se asuma que para tener el asentamiento inmediato en esta porción de arcilla, ¿ya? Primero se calcula el asentamiento inmediato por Jambú en una situación hipotética en el cual la arcilla está desde la carga, inmediatamente por debajo de la carga, hasta la parte inferior de este estrato. Y en esta condición sí es posible aplicar Jambú porque cumple con las condiciones de Jambú y se calcula el asentamiento inmediato. En la condición A, vamos a llamar, en la condición A. Y luego se asume ya esta porción de arcilla que esté por debajo de la carga hasta la parte superior del estrato, ya hasta esta parte superior del estrato. Y se asume que esta arcilla está sometida a esta carga
y está en las mismas condiciones que el anterior, solamente que ingresa hasta la parte superior del estrato. Y en estas condiciones se calcula un asentamiento inmediato en una condición B. La diferencia entre estos dos asentamientos nos produce el asentamiento que se daría en esta porción de arcilla. ¿Ya? El asentamiento inmediato sería la diferencia entre el asentamiento de la condición A, que toma en cuenta desde la carga hasta la parte inferior del estrato, menos el asentamiento B, que sería la diferencia entre, que sería del estrato entre la carga neta y la parte superior del estrato. ¿Alguna pregunta hasta acá? Buen día, Inge. Mi pregunta sería, la relación LB es la longitud de la fundación dividida entre su base, ¿verdad? Sí. Vamos a definir, ¿ya? Vamos a definir. Vamos a definir a la fundación donde está ancho B. ¿Ya? Vista en planta de esta fundación, ¿ya? Vista en planta. De forma rectangular, siempre va a haber una dimensión menor que la vamos a llamar el ancho B y una dimensión mayor que la vamos a denominar L, ¿no? Entonces, en planta es B y L, ¿no? Para una fundación cuadrada, B es igual a L, ¿ya? Entonces, siempre vamos a representar para los cálculos, ¿ya? Un perfil donde se vea la menor dimensión de la fundación, el ancho B, ¿ya? Y la otra dimensión en planta sería el largo L. Sí, eso es. ¿Alguna otra pregunta? A ver. ¿Alguien levantó la mano? Por favor, hable. Buenas, Inge, una consulta. Sí. Una pregunta más práctica. Ingeniero, cuando se da un asentamiento total en una estructura, estas producen, ¿no? Rajaduras o grietas, ¿verdad? Y exactamente en qué parte se da de la estructura estas grietas o rajaduras, así para poder identificar que es por un asentamiento total, un sismo o una carga. Ya, a ver. En estructuras, ya, vamos a ver grietas. A ver, ojalá exista grietas en edificios. Pueden ser distintas causas, ¿ya? Asentamientos tolerables en edificios. Esta es una imagen muy buena. Esta.
Esta es la más sencilla. Diste en perfil, ya, una estructura aporticada de hormigón puede ser de este esquema, ya. Entonces tienen diferentes fundaciones, ¿no?, para poder sostener las columnas. Entonces, lo que aquí se estudia es el asentamiento, ya, producto de las cargas que le llegan a estas fundaciones superficiales, ¿ya? Entonces, idealmente, si el terreno fuera de un solo tipo de suelo y una sola condición, y usualmente estas estructuras aporticadas son simétricas, ¿ya? Se producen asentamientos en cada una de estas fundaciones, ¿ya? La idea de calcular asentamientos es poder determinar una tolerancia en los asentamientos que se producen acá. Vamos a rayar esto. Ya. Y una situación, vamos a decir, ideal, una situación ideal es que todas las fundaciones, toda carga que le llega a través de una fundación al suelo produce un asentamiento, ¿ya? Ya sea un asentamiento inmediato o un asentamiento inmediato más un asentamiento por consolidación, pero produce un asentamiento. Entonces, la verificación que se hace es que estos asentamientos entre un asentamiento y el otro, el asentamiento diferencial, no sea tan grande. Porque al ser una estructura que está conectada con vigas, columnas, ¿ya?, lo que produciría, si es que este fuera un gran asentamiento, ¿ya?, al ver un muro acá, ¿ya?, este muro presentaría, a ver, sí, como hay una gran diferencia entre asentamientos, produciría unas rajaduras que van de abajo hacia arriba en este muro, ¿ya? Y eso es porque el muro está conectada a las columnas y está conectada a las vigas, ¿ya? Y está conectada a la estructura de esta manera. Y más o menos la ubicación de las grietas nos dirían dónde se está asentando. Ya en este caso, si esta fuera una gran diferencia, el muro, ¿ya?, el muro presentaría estas grietas de esta manera, las vigas y columnas presentarían rajaduras en esta parte, en la conexión de esta parte, ¿ya? Y lo propio también en esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque este lado se estaría asentando más que a este lado, ¿ya? Eso en elementos estructurales, pero también hay grietas por contracción de temperatura, ¿ya? Aquí hay que entrar en detalle en, a ver acá, fisuras, aquí está, esta es la que está buscando, ¿no? Fisuras de asentamiento, ¿no?
donde sería una grieta de arriba hacia abajo en la parte superior, acá, no de la parte de abajo. Aquí, más o menos habría que entender de esta manera, ¿no? Donde un costado se va asentando más que el otro, ¿ya? Entonces aparecerían este tipo de fisuras en la parte superior. Si se va en otro sentido, puede aparecer fisuras de esta parte, o así, ¿no? Cuando el asentamiento es a la mitad, ya se va produciendo estas dos fisuras, o estas, ya. Pero hay otras fisuras que son por el yeso, o sea, por temperatura, por el cambio de temperaturas, que tal vez no deberían ser tomadas en cuenta, sino que hay un rango de grietas, el tamaño de grietas que puede indicarte si es un tamaño de grietas normal o realmente es producto de algún asentamiento. Ya vean, sí es una grieta por asentamientos en las fundaciones, ¿no? Pero hay unas grietas que tal vez no son significantes, sí. Más que todo son como procesos de mal construcción por no haber curado el hormigón, por no haberle echado agua en su momento, y eso en hormigón 1. Hay también un sistema de control de grietas donde se puede ver cuánto se está separando, y hay un aparatito que sí es una regla que nos permite ver, ahorita he visto, ¿no? El tamaño de grietas. Aquí, la primera imagen era ahí. ¿La primera? Esta, sí. Esta es muy buena, ¿no? Vean que es una regla transparente, ¿ya? Es una regla transparente y nos permite medir el grosor de la grieta, ¿no? En este caso el grosor de la grieta es 0.45 milímetros, ¿no? Y ya hay grietas mayores hasta de 2 milímetros, y eso nos puede indicar qué tan grave es ese agrietamiento. Pero lo que se quiere ahora es enfocarse en el cálculo del asentamiento que se produce en una fundación. Eso combinado en los asentamientos de diferentes elementos estructurales, se tiene que verificar que no exista tanta diferencia en asentamientos para no producir esfuerzos en las estructuras. Por ejemplo, las casas antiguas, muchas tienen rajaduras, pero esta sí es por asentamiento, ¿no? Pero otro tipo de fisuras, estas son por asentamientos, pero otras son por tal vez el tamaño de las grietas que nos pueden indicar la severidad, pero hay otras que son solamente por construcción, ¿ya? Sobre todo en suelos, en construcciones antiguas. Ya eso es lo que podría decirte. No sé si se entendió. Sí, gracias, Inge. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Quedaríamos aquí la siguiente semana en horario de clases. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Gracias, hasta luego.